En 1960 viajó a los Estados Unidos por segunda vez para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando el administrador del Hotel Sherbourne temió ser objeto de propaganda adversa y pidió que se fuera, Fidel amenazó con irse a acampar a los predios de las Naciones Unidas. El dueño negro del Hotel Teresa, del barrio negro de Harlem, ofrecía el hotel, inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos para el Hotel Teresa. En el Hotel Teresa lo visitaron líderes mundiales, Nasser de Egipto y Nehru de la India. También el activista negro Malcolm X, así como el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice, yo no sé si Fidel es comunista, yo lo que sí sé es que soy fidelista. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acta de la reforma agraria. A esta revolución, patria o muerte, Bajo Batista, los extranjeros poseían más del 70% de las tierras laborables. La mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los Estados Unidos. Al principio, las expropiaciones de tierra fueron bastante modestas. No obstante, las tierras de la familia de Fidel fueron también expropiadas. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía, tengo un hijo estudiando para abogado para que le defienda los intereses. Y bueno, pues mire, el abogado fue el que firmó la ley de reforma agraria. Aparte de la redistribución de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Yeah, about a year after the agrarian reform was introduced, and some American properties, rural properties, the King Ranch and so forth, were nationalized, the Cuban government ordered the foreign refineries, two of which were American, to refine Soviet crude oil. I think their first inclination was to do it, but they were encouraged by the U.S. Treasury Department not to. So they refused. They would not refine the Soviet crude. The Cuban government then nationalized those refineries, the oil companies in Cuba. The United States retaliated for that by cutting off the Cuban sugar quota, and Cuba then retaliated for that by nationalizing all U.S. properties in Cuba. And in October of 1960, the United States imposed the embargo against Cuba. So it was sort of one step led to another. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. United Fruit Company.
Central to understanding the Cuban Revolution is the relationship historically between Cuba and the United States. This was more than anything a nationalistic movement that Fidel was able to capitalize on, where the people in Cuba, from the founding of the country, had struggled for a sense of their own sovereignty and independence. Además de la reforma agraria, Fidel situó la educación en el centro de la revolución. Miles de jóvenes partieron hacia las zonas más aisladas de la isla para enseñar a los campesinos a leer y escribir. Somos las brigadas Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. El año 1961 fue declarado el año de la educación. En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, otros cubanos partieron hacia los Estados Unidos y se incorporaron al exilio cubano. The CIA began to plan the assassination of Fidel and Raúl and Che, whatever leadership they could get, but especially Fidel, so as to demoralize the Cuban people and make the Bay of Pigs invasion more likely to be successful. En 1961, John Kennedy heredó el plan de invasión de Eisenhower. Permitió que siguiera adelante, pero vetó el uso de las fuerzas de combate de los Estados Unidos. Como actos preliminares conducentes a la invasión, los saboteadores quemaron miles de hectáreas de caña de azúcar y también el barco belga La Cubre, que descargaba armas, fue volado en el puerto de La Habana. Una segunda bomba de tiempo explotó mientras los voluntarios estaban ayudando a las víctimas. Más de 100 personas murieron y centenares fueron heridas. También pilotos cubanos exiliados volaron aviones norteamericanos pintados con insignias cubanas, bombardeando 2 aeropuertos y matando a un número de civiles. Otra vez, Fidel convocó al pueblo cubano. El 16 de abril de 1961, en un dramático discurso, luego del funeral de los que habían muerto, hizo una de las más importantes declaraciones en la historia de Cuba. Primero que empieza a preguntar, ¿están de acuerdo con la reforma urbana? Y entonces los de adelante se ven todos levantando el rifle y todo el pueblo atrás, ¿no? Entonces sí, todo el mundo levanta. ¿Están de acuerdo con la reforma urbana? ¿Están de acuerdo con la reforma de la enseñanza? ¿Están de acuerdo, bueno, con toda la revolución que se ha hecho en la enseñanza, en la salud? Sí, sí, sí. Entonces dice, esto que hemos hecho se llama socialismo. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Fidel dirigió personalmente las operaciones y rechazaba la petición de nosotros que se pusiera a un mayor resguardo, a una mayor distancia del frente de combate. La invasión de Bahía de Cochinos, lanzada desde Nicaragua, terminó en un desastre para los invasores. Las fuerzas dirigidas por los Estados Unidos encontraron una intensa e inesperada resistencia cubana y la batalla duró solo 72 horas. Los exiliados capturados fueron luego intercambiados por medicinas y compotas para bebés.
En las regiones montañosas, los grupos de oposición, financiados por la CIA, tenían focos de resistencia contra la revolución, pero fueron vencidos. La guerra abierta contra el país devino en la guerra encubierta contra el hombre. It was a long-running policy of the United States government, not just of the CIA, because they carry out the orders. They don't determine who's going to get assassinated. But they carry out the orders, and they had the orders from the higher-ups in the National Security Council and the Eisenhower and Kennedy and Johnson administrations. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Planes. Eso no cuentan los atentados. La sabré cuando llegue al cielo. La CIA aparece todos los atentados de Fidel, con fusiles, en batido con el cénico, en cigarro, en pelo, en no sé cuántas cosas. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Qué fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Es uno de los más intentados matar, la verdad. Pero parece que tiene 7 vidas como el gato. Porque siempre está parado. And there's the fact that they haven't been able to kill him. I mean, that must really be upsetting, that they have not been able to kill this man who has persisted in being exactly who he is for all of these years against the mightiest power on the earth. It's quite phenomenal. Faced with this massive hostility from the U.S., the giant, the Colossus to the north, who is he going to turn to protect his revolution? Sweden? India? There was only one other power on the globe that could provide any promise that that revolution perhaps could survive and last, and that was the Soviet Union. Cuba echó su suerte con la Unión Soviética. Un año después, Khrushchev se apareció con un plan para instalar cohetes soviéticos en territorio cubano. Luego los cohetes lograban el doble propósito: fortalecer el poderío del campo socialista y también disuadir a los Estados Unidos de un ataque a Cuba, porque devendría en una guerra nuclear. Castro reluctantly agreed to accept the missiles, but then he said, at least if you're going to deliver the missiles, make it a public act. But Khrushchev thought he could do it clandestinely and it would spring it on the Americans. Aviones espías norteamericanos descubrieron los cohetes y Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear. La crisis terminó cuando el hermano del presidente, Robert Kennedy, negoció un acuerdo secreto con Khrushchev. La Unión Soviética retiraría los cohetes si a su vez los Estados Unidos eliminaban sus cohetes de Turquía y prometían no invadir a Cuba. When Khrushchev then took the missiles out without the courtesy of notifying Castro or consulting with him, Castro was furious. Fidel fue invitado a visitar la Unión Soviética para enmendar las relaciones entre los dos países. Su amistad personal con Khrushchev también pudo ser restaurada. Yo estoy aquí, I was Khrushchev here está and aquí. Khrushchev was here. No sé qué animal And viene, I don't yo know what animal disparo was aquí. coming, and I shot in this direction. Como a 10 It was metros about delante de 10 meters Khrushchev. away in front of Khrushchev. Que era un That campesino. Khrushchev was a farmer. You know, he was a peasant. Sí, me recuerdo nada más. I just remember Khrushchev. that Khrushchev did like this. Como diciendo que Saying, what kind of man have I de la que brought me he here? salvado. ¿Y sabe lo que me quedo I yo hardly pensando? saved my life. And you know what crossed my mind at that moment? ¿Y qué pasa si en una cacería, What will happen if in one of these hunting en un accidente de- adventures, if in an accident, yo le doy un tiro a I Khrushchev? kill Khrushchev? Oh my God. ¿Usted se imagina? You can imagine what would have happened? Well, he was caught in somewhat of a difficult dilemma. Pragmatically, he needed the support of the Soviet Union because economically they were completely dependent
So he then constructed a relationship with the Soviet Union where he was constantly looking for ways to assert independence from the Soviets, particularly in the foreign policy arena. There were earth-shaking changes about to happen, and Fidel's ability to give expression to those historical changes allowed him to emerge as the sort of representative of the possibility of third world countries, you know, moving away from the capitalist orbit toward a different kind of future. La Revolución Cubana, con Fidel y el Che como dirigentes, fue una inspiración para los que querían cambios políticos en la América Latina. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Después de una dramática experiencia insurgente en el Congo, Che dirigió un grupo guerrillero en la selva boliviana. El 8 de octubre de 1967 fueron cercados. Che, que había sido herido en la lucha, fue hecho prisionero y asesinado al día siguiente. Miembros del ejército boliviano arrojaron su cuerpo y los de sus camaradas en fosas secretas. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Fidel continuó apoyando las luchas en todas partes del mundo. Queremos brindarle al pueblo de Vietnam nuestra más decidida solidaridad y apoyo. En Vietnam, donde Ho Chi Minh lideró un movimiento popular de liberación, Cuba envió azúcar, arroz y donaciones de sangre. Entrenó médicos, ingenieros, maestros y trabajadores agrícolas. Fidel se lamentaba no haber conocido a Ho Chi Minh. En un gesto así de impotencia, Fidel hace así y da unos pasos para adelante, para atrás, y hace así y dice: porque lo que no me perdonaré nunca haberme demorado el poquito de tiempo que me demoré en llegar a Vietnam, que no me permitió conocer a Ho Chi Minh. Eso no me lo perdonaré nunca, Melba, no haber conocido a ese hombre tan gigante que tú sí conociste. Tenemos que ser nosotros los que... En 1970, la revolución de Salvador Allende ofreció otro modelo de cambio: el camino pacífico hacia el socialismo. Fidel realizó una gira de apoyo por todo Chile. En Chile está ocurriendo un proceso único, insólito, que es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Al pueblo chileno, que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. Para los Estados Unidos, el camino chileno hacia el socialismo no fue más aceptable que el cubano. En 1973, la CIA organizó el golpe de Estado de Pinochet, que condujo a la muerte violenta del presidente Allende. Cuba apoyó a los sandinistas en Nicaragua, quienes triunfaron en 1979. El asesinato de su amigo Maurice Bishop, primer ministro de Granada, fue un golpe muy fuerte para Fidel.
Las divisiones internas en Granada dieron el pretexto a los Estados Unidos para invadir, y algunos obreros cubanos de la construcción resultaron heridos y otros muertos. Con el cambio del clima político en América Latina, Fidel visitó al Ecuador. Ha habido muchos cambios en los últimos 25, 30 años en el hemisferio. Yo diría sí que tenemos más conciencia que nunca de nuestra identidad y de nuestra independencia.